¿Qué le sucede a las personas que callan los pecados en la confesión? Porque les da pena, porque les da vergüenza con el párroco o con el sacerdote, por el qué dirán o por rubor, más que todo por vergüenza. Muchas personas se confiesan de algunas cosas, pero de los pecados graves no se confiesan. Entonces, ¿qué le pasa a esas personas que se confiesan mal? Recordemos que hay 5 cosas necesarias para una buena confesión. Primero, examen de conciencia. Debemos hacer un examen de conciencia recorriendo los 10 mandamientos. ¿Cómo? Bueno, examinar nuestra conducta, a ver qué pecados hemos cometido durante nuestra vida o desde la última vez que nos confesamos bien. Entonces, debemos examinar nuestra conciencia con mucho detalle, con mucho cuidado. Contrición de corazón, segundo. Debemos sentir dolor de haber ofendido a un Dios tan bueno, un Dios que nos ama. Entonces tenemos que sentir contrición de corazón, eso es sentir dolor por haber ofendido a ese Dios que es amor. Propósito de enmienda. La tercera es el propósito de enmienda. Tenemos que hacer el firme propósito de enmendarnos, de no volver a cometer los mismos errores que cometimos. O sea, tenemos que corregirnos. Cuarto, decir los pecados al confesor. O sea, tenemos que tenerle confianza al sacerdote. Él no nos va a pegar, no nos va a regañar, no nos va a juzgar, no nos va a meter preso ni nos va a difamar ante la comunidad. Entonces, con mucha humildad tenemos que venir a confesarlo. Es por eso que debemos prepararnos con oración y pedirle a la Virgen que nos dé la gracia que necesitamos para hacer una buena confesión. Porque el diablo hace que nos confesemos mal, que nos dé miedo, que nos dé temor, que nos dé vergüenza, que nos arrepintamos, que nos salgamos. Hay gente que empieza a temblar en la fila para confesarse. Ya estando ya en el confesionario, muchos a veces se arrepienten y se van. Pero ese es el demonio que hace que les dé miedo, pánico, terror confesarse, vergüenza, y no se confiesan, se van y siguen en pecado mortal. Entonces, es muy importante el cuarto punto, decir los pecados al confesor. Y el quinto, cumplir la penitencia. Pero vamos a abrir un paréntesis en este cuarto punto, decir los pecados al confesor. El que se confiesa mal, el que calla los pecados en la confesión, se condena. Entonces muchos venimos a buscar la salvación en el confesionario y nos podemos conseguir con la condenación eterna, como dice San Pablo. Entonces, vamos a ver, ¿qué le sucedió a Pelagio? Un joven. Se cuenta en las crónicas de los santos que existió un joven llamado Pelagio que se crió con unos monjes y creció en un monasterio. Un muchacho muy piadoso, rezaba el rosario todos los días, hacía el Vía Cruz, iba a misa todos los días, comulgaba, practicaba obras de caridad, ayudaba a los enfermos, ayudaba a los ancianos, ayudaba a los sacerdotes en los quehaceres y en todo lo que tenía que ver con la pastoral. Todas las personas en el pueblo tenían un concepto de santidad de Pelagio tremendo. Resulta que Pelagio un día consintió en un pecado de impureza, un pecado deshonesto. Y se arrepintió de ese pecado y él quiso confesarse, fue a confesarse, pero para no perder el concepto de santidad ante los sacerdotes, no confesó ese pecado. Se confesó de los otros pecados leves, pero ese no lo confesó. A los 8 días volvió y se confesó, quiso confesar el pecado, pero por vergüenza, para no perder el concepto de santidad delante de los monjes, no lo confesó.
cayó gravemente enfermo y se confesó 7 veces antes de morir. Y las 7 veces intentó decir el pecado, pero por vergüenza, para no perder el concepto de santidad, no lo confesó y murió. Y después se condenó al infierno. Lo llevaron a enterrar. Al siguiente día del entierro, el sepulturero, dando su ronda acostumbrada, cuando pasó por la tumba de Pelagio, vio que el cuerpo de Pelagio estaba insepulto y lo sepultó de nuevo. Al siguiente día, en su acostumbrada ronda, volvió a ver que el cuerpo de Pelagio estaba insepulto y lo sepultó de nuevo. Al tercer día, volviendo a dar su ronda acostumbrada, observó que el cuerpo de Pelagio estaba insepulto sobre la sepultura. Y entonces se asustó y dijo, algo no está bien aquí. Y fue corriendo a buscar al obispo. Vino el obispo acompañado de otros monjes y sacerdotes. Y entonces el obispo le habló a Pelagio y le dijo, Pelagio, tú que fuiste obediente en vida, obedece también después de la muerte. Dime de parte de Dios si es acaso su divina voluntad que tu cuerpo sea colocado en lugar reservado. Y el muerto, dando un aullido espantoso, exclamó, ¡ay de mí que estoy condenado! Y el obispo le dijo, ¿cómo? ¿Tú, condenado, después de llevar una vida tan santa? Y le dijo Pelagio, justamente soy condenado por mi culpa, por una culpa que dejé de confesar. Para no perder el concepto de santidad ante los sacerdotes, ante los monjes, un día caí en un pecado de impureza. Quise confesarlo, pero no me atreví por vergüenza. Y antes de morir, me confesé 7 veces. Y las 7 veces quise confesar ese pecado, pero para no perder el concepto de santidad, no lo confesé. Y ahora me veo condenado por toda la eternidad, donde soy atormentado por terribles demonios. Y dando un aullido espantoso y dejando un olor intolerable, se hundió hasta el profundo infierno. Se abrió la tierra y se lo tragó. Entonces fíjense lo que sucede si nos confesamos mal. Hay otro cuento también de una mujer que ella iba a misa todos los domingos, rezaba el rosario diario, practicaba obras de caridad, pero vivía una vida libertina, pues, por decirlo así. Un día esta mujer consintió en un pecado grave, de impureza también, y quiso confesar ese pecado, pero no se atrevía a confesarse. Ella tenía costumbre de confesarse con los sacerdotes que pasaban por el pueblo de peregrinos, que venían de otros pueblos, de otras ciudades. Un día escuchó que venían 2 sacerdotes, 2 monjes, pasando por el pueblo, y ella se acercó y le pidió a uno de ellos que la oyera en confesión. Y se confesó con este sacerdote. El otro compañero estaba como a 3 metros sentado de donde está el confesionario. Observó que mientras esta señora se confesaba, de su boca salían animales, como cosas como animales grotescos, sapos, culebras, y pudo observar que una serpiente enorme quiso salir de su boca, pero asomó solo la cabeza y luego se volvió a entrar, y con ella se metieron todos los que ya habían salido. Terminó la confesión y la señora se fue a su casa. Al irse la señora, se acercó el sacerdote, compañero del confesor, y le dijo todo lo que había visto y cómo salían animales de la boca de esta mujer, y también le contó de la serpiente enorme que vio que solo se asomó y luego se entró, y con ella todos los que habían salido. Salieron corriendo y fueron a preguntar en el pueblo donde vivía la señora, y al llegar a su casa les dijeron que repentinamente había muerto. Sospechando lo que esto significaba, se pusieron de acuerdo y ayunaron por 3 días consecutivos, hicieron vigilias
y oraciones. Al tercer día se les apareció el alma de la infeliz señora condenada, montada sobre un dragón y toda rodeada en llamas. Y pegó un grito y dijo: yo soy la desventurada señora que se confesó con usted hace 3 días. Su compañero observó que mientras yo me confesaba, de mi boca salían animales que representaban los pecados de los que me estaba confesando. Y aquella serpiente enorme, que vio que solamente asomó la cabeza y luego entró otra vez en mí y con ella todos los que habían salido, era figura de un pecado deshonesto que quise confesarlo, pero por vergüenza no lo confesé. Y ahora me veo condenada por toda la eternidad y atormentada por estos terribles demonios. Tenía 2 sapos que le comían los ojos, 2 saetas encendidas en las orejas, unos perros le comían los senos y unas perros le comían las manos y unas serpientes enroscadas en el cuello que le comían los senos, los pechos. Y empezó a explicar el significado de todo esto. Los sapos me comen los ojos por las miradas lascivas, por ver pornografía, por ver cosas deshonestas, lo que no debía. Las saetas encendidas en las orejas me atormentan y me queman las orejas y los sentidos de los oídos por haber escuchado canciones groseras, profanas y por escuchar murmuraciones. 2 perros me comen las manos por haber tocado cosas deshonestas. Llevo 2 serpientes enroscadas al cuello que me muerden y me comen los senos, los pechos por haberlos llevado de forma provocativa y con esto hice pecar a muchos hombres. Pero lo que más me atormenta es el formidable dragón donde voy montada, que me abraza las entrañas por mis relaciones deshonestas, o sea, los pecados de adulterio. Ay de las mujeres, ahí contó ella y dijo: las mujeres se condenan por 4 tipos de pecados: por sus malas confesiones, por callar pecados en la confesión, por hechicería, por llevar los pechos de forma provocativa y con esto hacen pecar a muchos hombres, pero sobre todo por callar los pecados en la confesión. Los hombres se condenan por todo tipo de pecado. Entonces es importante que nos confesemos bien, con humildad, sin temor. Pidámosle a nuestro ángel de la guarda y a la Virgen que nos den las gracias para hacer una buena confesión. Que Dios les bendiga.